Buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Realmente esta respuesta es más de lo que cualquiera de nosotros podía esperar, imaginar. Yo creo que es muy rara la ocasión de tener a tantos miembros de la familia Thyssen en un evento de inauguración. Tenemos a la baronesa Carmen Thyssen con nosotros en la primera fila, a la baronesa Francesca Thyssen y a los barones Borja y Blanca Thyssen-Bornemisza. Blanca y Borja, como saben ustedes, tienen un protagonismo muy especial en esta exposición que enseguida explicaré. Pero estoy también encantado de tener a otros invitados de excepción. Por ejemplo, a María Corral, patrona de esta fundación, que fue la responsable de la primera gran retrospectiva en España de Peter Halley en el Museo Reina Sofía en 1992, a la que esta exposición nuestra rinde homenaje y de la que quiere ser continuidad. Entonces, muchas gracias, en primer lugar, María, por tu espléndido trabajo al frente del Reina Sofía en tu época. Tenemos con nosotros algunos prestadores de excepción, como Boris Izaguirre y Rubén Nogueira, que han prestado una de las obras más excelentes de la exposición. Ellos tienen, creo que no es un secreto, que puedo compartirlo, tienen una excelente colección de arte constructivista, neoconstructivista, de pintura abstracta, muy bien colocada, muy bien seleccionada y muy bien colocada en su casa. Entonces, a ellos, muchísimas gracias por su generosidad. Después tendrán ocasión de ver la obra que nos han prestado. La exposición que presentamos hoy y que tenemos el honor de presentar con el propio artista, para que él nos cuente en primera persona, desde dentro, cómo ha creado todo esto, nació a impulsos de Blanca y Borja, como todo lo que creamos en el contexto de este programa, que está dedicado a la colección de Blanca y Borja Thyssen. Hace exactamente 2 años, improvisando, como casi todo lo que hacemos Borja, Blanca y yo, decidimos, ellos estaban coleccionando ya, y decidimos, ¿por qué no mostrar al público en tiempo real lo que vais haciendo? No en un orden predeterminado, no en un orden sistemático, sino en el orden de vuestra pasión, en el orden en que las cosas vayan apareciendo en vuestra vida. Y así lo hicimos, y empezamos con una exposición sobre su colección de pintura hiperrealista, y seguimos con André Butzer, y seguimos con Jordi Kerwick, y seguimos con Robert Nava, y esta es la 5ª exposición en 2 años que dedicamos a la colección de Borja y Blanca Thyssen-Bornemisza. Y quiero decir que, además de eso, lo que ellos han adquirido en comunicación con el museo, en colaboración con el museo, consultándonos muchas veces, pidiéndonos consejo, se ha ido instalando en la colección permanente. Esto es una cosa de una importancia radical, porque Heini Thyssen dejó de coleccionar arte contemporáneo en un cierto momento. Hacia 1980, las últimas obras de la colección son, por ejemplo, las obras de Lucian Freud, que son de la década de los 80. Y había una necesidad de continuar más allá. Y esa necesidad la han cubierto Blanca y Borja comprando pintura contemporánea que estamos depositando, ellos están depositando y estamos instalando en la colección. Ellos han depositado en la colección un Francis Picabia, un Maria Blanchard, un Alex Katz, magnífico, un Charles Bell, un Ross Blechner, un Kenny Scharf, y seguiremos instalando cuadros que están, algunos de ellos ya adquiridos, que están a la espera, y seguiremos organizando exposiciones. La exposición de Peter Halley, en cierto sentido, es un momento de mayoría de edad, es un momento de llegar a la mayoría de edad, porque la verdad es que los artistas que hemos hecho en los 2 últimos años eran artistas más jóvenes, pero sobre todo eran artistas que no tenían todavía a veces un reconocimiento en los museos. Eran artistas que a veces estaban todavía, como Robert Nava,
en el umbral de los 40 años. Con Peter nos adentramos en otro terreno, porque Peter es un verdadero clásico contemporáneo. Es un artista con una carrera súper consolidada, que ha tenido retrospectivas en todos los mejores museos del mundo, y el desafío, si cabe, era mayor. Y no lo hubiéramos podido superar sin la ayuda de una serie de amigos, entre los cuales quiero citar destacadamente a Carlos Durán, que ha sido el galerista de Peter Halley en España, está aquí entre nosotros durante 30 años, y que nos ayudó a confeccionar una lista de obras, todas ellas de colecciones españolas, porque hay que decir que Peter Halley ha tenido en España una recepción estupenda, una recepción extraordinaria a lo largo de los años, y hay decenas de cuadros de él en colecciones públicas y privadas españolas. Entonces, con la ayuda de Carlos Durán y sobre todo con la intervención del propio estudio de Peter, con la intervención de Peter, se seleccionó una antología de obras que deberían representar su trayectoria desde los años 80 hasta la actualidad. Claro, es un absoluto honor que yo no me habría atrevido a pedir de él, el que un artista de esta talla acceda a ser gratuitamente comisario de su propia exposición, acceda a seleccionar la obra, a prestar atención al montaje, a la instalación, y trasladarse aquí y venir incluso a determinar a qué altura hay que colgar cada cuadro. Y a supervisar el catálogo también, y a supervisar los textos, como el texto de Enrico Juncosa, que está en el catálogo, y el mío. Todo esto, que lo ha coordinado magníficamente una conservadora en nuestro museo, Elena Rodríguez, ha estado bajo la tutela de Peter Halley. Esto, como digo, es un honor y un privilegio. Yo quiero que Blanca y Borja les expliquen a ustedes en primera persona un poco cómo han vivido ellos esta historia, porque ellos son el impulso de todo esto. Y yo espero que lo sigan siendo por muchos años, por el bien de este museo y de todos sus espectadores. Por favor, baronesa Blanca Thyssen-Bornemisza. Muy buenas noches. Bueno, en primer lugar, siempre empiezo dándote las gracias, Guillermo, porque la verdad que sabes que sin ti esto no sería posible. Nosotros hemos aportado ilusión, muchas ganas. Sabes que cuando hemos coleccionado, pues es verdad, teníamos un modelo a seguir. Borja, la verdad que yo desde que le conozco, su pasión por el arte estaba ahí, nos gustaba comprar, pero es verdad que tú has sido el que ha dicho, ¿por qué no lo mostráis al público? No es fácil aquí, y menos aquí en España. A nosotros la verdad que eso nos dio un poco de vértigo porque no sabíamos la respuesta, y la verdad es que a día de hoy podemos decir que la respuesta ha sido magnífica. El reconocimiento no solo es aquí a nivel nacional, sino que empezamos a viajar y saben quiénes somos, saben lo que se está haciendo. Desde luego el museo lleva años haciendo unas magníficas exposiciones. Creo que, bueno, como digo yo siempre, no es por echarnos flores, pero es uno de los museos ahora de referencia, y a la gente no solo le gusta venir, le divierte venir. Cada uno encuentra algo que le apasiona, y nosotros aquí nos hemos hecho un huequito y creo que cada vez lo hacemos mejor, pero no porque lo hagamos mejor nosotros, lo estamos teniendo la ayuda de todos vosotros, nos estáis ayudando muchísimo. Estamos creciendo como personas, pero además como coleccionistas, y hacemos algo que cada vez, bueno, él dice que vamos un poco atropellados porque tenemos ganas de más, queremos acaparar cada vez más salas, más. Creo que con cariño nos peleamos con Francesca, con quien haga falta, con cariño, porque Francesca tiene aquí un sitio y un espacio magnífico, que es lo bueno, y aporta otro tipo de arte también. Ya lo sabéis todos, digital, instalaciones, es una magnífica coleccionista que obviamente toda la familia ha tenido el mejor a su lado. Es una suerte, yo tuve la suerte también de conocer al varón, pero desde luego, obviamente no tanto como ellos. Pero me siento, la verdad, feliz de estar ahí también, de haber aprendido con ellos tanto.
Y bueno, en este programa que hemos iniciado juntos, de traer a nuevos artistas, no sé si nuevos, gente que es más conocida afuera, quizá, y que aquí pues empiezan a eso. El museo al final yo digo que es una ventana al mundo, y cuando vienen aquí quizá y son algo más amateurs o con un recorrido artístico menor, vienen con una ilusión tremenda a la cual nos unimos. Y en este caso con Peter, pues la verdad, claro, nos encontramos a un pez gordo. O sea, la verdad que, bueno, íbamos hacía años detrás de alguna obra suya. Todo surgió de la manera más natural y tonta que te puedas imaginar. Aquí con Carlos, que le tenemos aquí sentado delante. Bueno, fuimos de una manera muy humilde, como creo que también es Peter, que eso nos ha encantado. Preguntando pues, por su obra, explicando un poquito lo que hacíamos, y bueno, a mí particularmente me enseñaron que el no siempre lo tienes y entonces has de probar. Intentamos cazar algo, como quien dice, a ver cómo respondía, y tengo que decir y agradecerle tanto a Carlos como a Peter que su respuesta fue rápida, inmediata. Es verdad que ellos también tenían, imaginaos, muchos otros proyectos y nos eligieron a nosotros. Y bueno, pues deciros que estamos felices con Peter. Primero porque una vez más aquí tenemos la oportunidad de conocer a los artistas y bueno, pues seguramente a través de su obra te haces un poquito la idea de cómo puede ser él, y normalmente nos equivocamos de lleno. La obra de Peter, que es tan potente, que bueno, que yo te digo que a su vez que tiene mucha fuerza, pero que a su vez también aporta mucha calma, que combina los colores de esa manera tan loca que al final funciona, contrasta con su carácter. Peter es una persona humilde, comprometida, apasionada por el arte, que cuida cada detalle, y la verdad que con él ha sido todo demasiado fácil, os diré. Otras veces nosotros tenemos más que decir, nos involucramos más, y en esta ocasión hay que decir que él ha controlado todo y lo ha hecho de una manera magnífica. O sea, nosotros en esta ocasión no os traemos a ningún artista para que conozcáis a nadie nuevo, sino os traemos a uno de los grandes. Creo que es una oportunidad tenerle aquí, que converséis con él, que tengáis esa oportunidad, ¿no?, de ver su obra, pero ver al artista, que al final es algo impresionante. Por lo menos a nosotros siempre nos impacta. Así que, bueno, agradecerte, Peter, que nos hayas escogido. Nos sentimos muy orgullosos de tenerte aquí. Estamos felices de que esto no acabe solo aquí, sino después vas a Palma, el Gobierno Balear. La verdad que, bueno, aquí también los tenemos sentados en segunda fila, y la verdad que han mostrado un entusiasmo único por Peter y por nuestra obra. Bueno, la verdad que estamos felices con ellos. Así que agradecer al Ayuntamiento, Casa Solleric, todos pues eso, la continuidad y la oportunidad de seguir teniéndote aquí en España. Sabes que España te quiere mucho, que hay grandes coleccionistas que tienen ya tu obra. Así que no estamos inventando nada nuevo, sino que estamos dando la oportunidad de que lo tengamos aquí en Madrid, en España, y desearte todo lo mejor, mucho éxito, bueno, para que no lo necesitas, que te lo desee. Y luego también pues dar las gracias, que siempre la doy al museo, pero bueno, no quiero ser muy repetitiva o alargarme demasiado. Creo que también os quiero dar las gracias a todos los que estáis aquí, que hacéis posible, pues eso, la verdad nos sentimos muy acompañados, nos sentimos felices, y la verdad que nos dais más ganas de continuar y de seguir con este proyecto. Así que nada, poco más, que muchas gracias a todos por acompañarnos, como decía, y espero que os guste mucho esta exposición. Bueno, la idea de esto no es abrumaros con un rollo tremendo, sino hacer una conversación rápida, ligera, amena, para iniciaros en la pintura de Peter Halley, mostrando también cosas que no están en la exposición. Y a mí me gustaría comenzar, se lo propuse a Peter, con sus orígenes, con lo que él hacía antes de llegar a ser un artista reconocido internacionalmente, al final de los años 70, cuando regresó a Nueva York de Nueva Orleans.
en un periodo todavía de emergencia, ¿no? Entonces, él, como se cuenta, en las diapositivas vais a tener siempre textos con comentarios del propio Peter, con citas de entrevistas suyas o de artículos suyos. Y aquí cuenta que él en los 70, todavía en esta resaca del radicalismo de los 60, se volvió mucho hacia el arte no occidental, ¿no? Y hacia el arte, él cuenta, pues la cultura occidental estaba corrompida, estaba podrida. Esto no resulta familiar, ¿no? Y había que ir al arte nativoamericano, al arte islámico, al arte africano. Entonces, su primera aproximación al arte abstracto está muy condicionada por esto y lo ilustrábamos con un textil con motivos geométricos de Nazca. Y esta es una portada de un catálogo de él donde se ve esa afinidad, ¿no? What do you want to comment? ¿Qué nos comentarías, Peter, sobre este primer periodo de tu obra? Bueno, tengo que decir que yo, por naturaleza, por accidente biológico, tengo un grandísimo interés por la geometría. Y supongo que en mis primeros años lo que hice fue explorar el significado de esa geometría. Y en los 70, cuando había tanta crítica de la sociedad occidental y los artistas buscaban fuentes de inspiración más allá de Occidente, también me interesé en la geometría como forma de describir la naturaleza. Y esta obra mía la podemos describir como un paisaje. Yo me imaginaba un rayo incidiendo sobre el terreno, junto con ese interés por las culturas no occidentales, también una visión romántica de la naturaleza. Y estas dos obras están ambas dedicadas a los árboles, ¿no? Ahí hay un árbol y aquí hay otro árbol. Así que la geometría era un instrumento para abordar la naturaleza. Sí, y poco a poco se volvió más representacional en el 78. Y lo curioso es que yo elegí la geometría y esa cruz para representar un árbol. Es esa tensión entre las formas geométricas y las formas naturales. Y estas líneas verticales forman las plantas, la vegetación, el paisaje. Si miramos el de la derecha, hay una línea horizontal que divide la obra, que es algo que todavía está presente en mis obras. Me preguntas sobre cuáles son las influencias inconscientes que influyen en mi arte. Sí, hay unas constantes en tu obra, pero en 1977 viajaste a Europa y visitaste Venecia. Él ha escogido esta imagen de la Escuela Grande di San Rocco de un Tintoretto. Entre paréntesis, quiero decir que para Peter ha sucedido aquí en el hall del museo un encuentro de esos, una conjunción cósmica, porque se ha encontrado que colgábamos de Turning, esa pintura fantástica que es como un gran chute de color en nuestro hall, que pertenece a López de la Serna, que ha tenido la generosidad de prestárnosla. Javier López está aquí con nosotros. Y aparece al lado de un gran Tintoretto, de nuestro Tintoretto, del Paradiso de Tintoretto. Y entonces se reencuentra con esos orígenes, porque Tintoretto, según cuenta él, le devolvió al aprecio por la tradición de la pintura occidental. De pronto dijo, la tradición de la pintura occidental tiene tantas cosas muy valiosas. ¿Cómo fue ese encuentro con Tintoretto en Venecia en el 77? Bueno, tengo que decir que la primera vez que fui a Italia, como en el 73, solamente fui a Florencia. Y la verdad es que allí no me impactó. Fue solo cuando fui a Venecia y vi la sensualidad y el dramatismo del arte veneciano de Tintoretto, Veronese, Tiziano. Fue cuando volví a conectar con la tradición artística occidental. Y lo curioso es que esto es algo muy característico de mi generación. Artistas tan diferentes como Ansel Kiefer o Julien Savo, de repente, o Francesco Clemente, de repente, todos nosotros
y yo no los conocía, y no sé si ellos se conocían entre sí, volvimos a pintar sobre lienzo. Fue como una especie de movimiento de artistas tanto americanos como europeos. Pero hubo un segundo artista que devolvió a Peter el orgullo y la pasión por la pintura occidental, y fue nada menos que Picasso, ¿no? Y entonces hay un momento... Hubo un momento cuando te sentiste tan atraído, incluso obsesionado con Picasso en los años 20, ¿no? Cuéntanos de estas obras. Sí, siempre había visto fundamentalmente a Picasso como un pintor geométrico que utilizaba vectores abstractos para representar el mundo. Y estas dos obras, bueno, tienen un sentido del humor además siempre muy presente, pero en los años 20 pintó varias sátiras de Mondrian y en cierto modo son el vocabulario de Picasso para hacer una especie de parodia del neoclasicismo. Hay que decir que la pintura de Peter, buena parte de la tradición de la pintura abstracta es un poco profesoral, dogmática, puritana, y Peter está muy lejos de esa actitud. Peter tiene una actitud paródica, irónica, llena de sentido del humor. Le gusta jugar con las formas del pasado y a veces de una manera algo irreverente, algo incluso blasfema, como vamos a ver. Lo que en él destaca respecto a los clásicos de la pintura abstracta del siglo XX, aquí tenemos un Mondrian de nuestra colección, de la colección del museo, un magnífico Mondrian tardío que a él le ha interesado especialmente, por eso lo traemos aquí, es revelar que la pintura abstracta del siglo XX no vive en un mundo aparte, no vive en un cielo platónico, no está al margen de las preocupaciones de la vida, está muy implicada con muchas cosas. A través de la arquitectura, las formas de la geometría determinan también nuestra vida, ¿no? Y él le encuentra a Mondrian las referencias, por ejemplo, a la organización urbana. Nuestras ciudades son, en cierto sentido, las ciudades modernas mondrianescas, y Mondrian se inspiró en todo eso. How do you think about the... ¿Qué opinas sobre este Nueva York 3, que es una obra maravillosa, ¿no? Sí, lo es. Aunque tengo que decir que otra cosa que yo intento preguntarme es por qué después de 500 años de repente en la tradición europea se empieza a crear obra abstracta, y pensé, bueno, a lo mejor fue porque la obra geométrica abstracta surge porque la propia sociedad se estaba volviendo cada vez más geométrica, con esos trazados de las ciudades modernas, con las redes de telecomunicaciones y de transporte. Así que, en cierto modo, lo que yo decía era que el arte geométrico abstracto nos cuenta también la historia de la cultura contemporánea. Un artista que tuvo mucha influencia en el joven Halley, cuyo libro La interacción del color él leyó muy joven, es Joseph Albers, que es un artista de tradición europea que venía de la Bauhaus, pero que tuvo un gran papel educativo en los Estados Unidos. Y Albers es también un precursor de Peter en el sentido de que él intuye que la abstracción está relacionada con la arquitectura moderna y a veces le da a sus pinturas títulos que se refieren a la arquitectura y a través de la arquitectura a nuestra vida social, ¿no? City, Factory y algunos otros, ¿no? How do you look at Albers? ¿Qué opinas de Albers? Bueno, tengo que darte las gracias porque yo de hecho no sabía que estas obras se titulaban Factory y City, fábrica y ciudad. Y yo creo que confirma mi teoría. Hemos incluido, de hecho, en la exposición tenemos 20 pinturas de Peter, pero hemos incluido además 3 pinturas de la colección que él ha escogido. Y son estas 3 pinturas. Una, la cabeza de hombre de Picasso, el Prone 1C de Lissitzky
y Casa Blanca B de Joseph Albers. Para mí es muy revelador que les haya escogido. Yo creo que la razón es porque se trata de pinturas que usan la geometría, que algunos son francamente abstractos, otros están en el umbral de la abstracción, pero que usan la geometría para hablar del mundo. No están utilizando la geometría solo como un juego hermético, puramente abstracto. Picasso utiliza la geometría para hacer caricatura. Lissitzky crea arquitecturas imaginarias y Joseph Albers se refiere a las casas de adobe mexicanas, que fotografió en tantas ocasiones. ¿Por qué has elegido estas obras en concreto? Porque son enfoques distintos para la representación o cómo usar el lenguaje de la geometría para describir cosas. Pero mi favorita es el Picasso por el sentido del humor. Es un hombre y una mujer, la colocación de los ojos están conectadas para formar la nariz, y los labios o el bigote son medio blancas, medio negras. Supongo que es un cigarrillo y un ancla, pero el ancla que pinta ahí está lleno de juegos sobre el lenguaje, que es lo que yo admiro. Cuando llegaste a Nueva York en los 70, desde Nueva Orleans, siempre dices... A veces cuando hablamos de un artista parece que solo hablamos de sus fuentes histórico-artísticas, de los pintores que vieron. Pero Peter destaca muchas veces que para él un factor decisivo, una influencia decisiva en su vida y en el cambio de su mentalidad y en la configuración de su obra fue la música New Wave. Y él señala como estos tres grupos, bandas, ¿no? What do you think of them? ¿Qué opinas? ¿Qué nos puedes contar? Bueno, la verdad es que las portadas son particularmente útiles porque el año 80 fue un poco la cumbre de la crítica al posmodernismo, y yo creo que el New Wave, el rock and roll, es el rock and roll posmoderno. Y aquí tenemos a la izquierda el disco de Blondie, donde vemos la reaparición de una feminidad codificada, y en el disco de los Talking Heads tenemos ese rostro sonriente que hace referencia al pop art, y el de los Ramones, que es pues esa alienación moderna que también conecta con artistas como Sidney Sherman y otros artistas de la época que a mí claramente me influyeron. Hubo otros pintores que te influyeron. Hablas de la influencia o te fascinan las obras tardías de Philip Gaston. El último, Philip Gaston, saben ustedes que había sido un refinadísimo impresionista abstracto, que había llegado a tener un gran prestigio, pero en sus últimos años se pasó a hacer esta figuración un poco como underground, urbana, sucia, y no fue comprendida en absoluto por los críticos, pero los jóvenes artistas se quedaron fascinados, ¿no? Sí, todos los artistas jóvenes. Y también era un cuadro de esa verdadera angustia existencial, con el cigarrillo, con la bombilla, el insomnio. Cuando yo llegué de vuelta a Nueva York, la verdad es que también me sentía bastante desconectado, y el pintar estos muros para cubrir el espacio me parecía importante. Cuando entren en la exposición verán que es una explosión de color, de vida, la obra de Peter Halley. Pero sus comienzos no fueron tan alegres ni tan felices. Y el momento en que precisamente fragua los que van a ser los iconos de su vida, tiene esta frase. Tengo esta teoría de que un montón de arte bueno sucede cuando la gente tiene un breakdown, ¿no? Tiene una crisis nerviosa. 1980 fue un año muy difícil, un año aislado para mí. Y al final de 1980 decidí, voy a pintar prisiones, voy a pintar cárceles, ¿no? Una tumba, the grave and the prison of history. Y la prisión de la historia, ¿cómo empezaste con estas imágenes tan oscuras, ¿no? Bueno, mi abuela acababa de morir
Y bueno, la idea de la tumba en ese momento la tenía muy presente y también el encarcelamiento y los muros que sentía que me aprisionaban. Pero en cuanto a este tema de la crisis nerviosa, cuando pienso en los autorretratos de Picasso, también pienso que estaba pasando una mala época. Y si ves también las primeras obras de los 50 de Joseph Beuys, también hacía cosas muy raras, cortándose las uñas y pegándolas en vitrinas y mordiendo impresiones en cera. La verdad es que no estaba en muy buen estado mental, probablemente. Una situación psicológica intensa. Y paradójicamente, en esas situaciones se puede crear el mejor arte, ¿no? At least Ellos sí, tú también. Bueno, es esa intensidad. Esta, The Prison of History, es, as far as I know, la primera de sus míticas prisiones, ¿no? De las que vamos a ver muchas. Pero en 1982, de pronto, hay ya este color fantástico y una textura de la que vamos a hablar también, que es como la textura de Gotelé, ¿no? Él le llama Rolatex por el producto comercial que produce estas texturas, pero en España tenemos el Gotelé clásico, ¿no? Aquí le tienen a Peter Halley en el 85 con unas sombreras anchas, con un traje muy del momento, todavía algo melancólico. Somewhat melancólico. Ahí también parece todavía un poco melancólico, joven existencialista o algo. Or something, ¿no? well, I had my Sí, bueno, tenía una chaqueta de Comme des Garçons, de la que estaba muy orgulloso. Y bueno, supongo que ya en el 82 me empezaba a dar cuenta de que estábamos acercándonos al final del siglo XX y ya había videojuegos y había ese despegue de la tecnología digital y por lo tanto la idea de iluminar mi pintura me surgió en esta época. Este retrato mío era en la puerta de mi estudio y esto es absolutamente cierto. Empecé a pintar cárceles y un día estaba en la puerta de mi estudio esperando a un amigo y me di la vuelta y vi esos barrotes en un bar que estaba en la planta baja y pensé, anda, pues estoy pintando mi edificio y mi casa. Pero algo totalmente inconsciente. Y esta es la textura de la que hablábamos. Rolaflex, empezaste en ese momento a usar ese gotelé. ¿Pero qué significado tenía? Bueno, dos significados. En primer lugar, nada de textura hecha con óleos y con el impasto y todo ese esfuerzo manual tremendo. Yo como Andy Warhol simplemente usaba un rodillo. Y en segundo lugar, esto me permitía crear esos cuadrados o esas formas en el lienzo con un impacto más arquitectónico, con ese relieve, bajo relieve. Era una prisión real con un muro real, ¿no? Nos has explicado muy bien cómo surge ese icono de la prisión, de esta serie de... En la pintura del siglo XX, en la pintura abstracta del siglo XX, ha habido un culto casi religioso al cuadrado. El cuadrado es el gran icono, el gran fetiche de la tradición abstracta. Eso es lo que quería mostrar aquí con estos ejemplos de Malevich, de Albers y de Stella. Y él, Peter, hace con el cuadrado lo que Duchamp hizo con Mona Lisa de Leonardo. Cuando Duchamp le planta unos bigotes y una perilla a la Mona Lisa, lo que hace es plantarle unos barrotes al sacrosanto cuadrado. Y es un gesto tan irreverente, es un gesto tan subversivo, ¿no? Y encima está mostrando que lo que los abstractos pensaban que era el colmo de la libertad, de la liberación espiritual, el cuadrado, él lo muestra como un icono de lo contrario, del confinamiento, de la limitación mental, ¿no? well, without getting Sí, bueno, sin entrar en un análisis académico, era también la época de Michel Foucault, que cuestionaba el racionalismo del pensamiento occidental y, por lo tanto, en cierto modo,
cuestionar el cuadrado también como símbolo del racionalismo y diciendo que en realidad pues también es ese encarcelamiento o ese aislamiento. Peter tenía desde muy joven una pasión por el pensamiento y la literatura que él llama absurdista, ¿no? Por un modo de liberarse, de liberar la vida, que consiste también en liberarse del falso racionalismo que nos constriñe, ¿no? Que nos encierra. Y de todo eso está muy impregnada su pintura. Vean lo que hace con un icono alguien que le había enseñado mucho, como es Albers. En la interacción del color de 1963 encontré esta lámina y luego encontré ese dibujo fantástico de Peter Halley que parece estar inspirado en Albers y que dice Apartment House, Prison, ¿no? Y es como un cómic, es como un cartoon, ¿no? Pero tiene un efecto de dinamita sobre la tradición abstracta. Yes, and it's Sí, es curioso ver el Albers al lado. ¿No recordabas esa imagen? Que inconscientemente a lo mejor la tenías ahí en el subconsciente cuando creaste esa obra. Sí, en cierto modo también podría ser casi el prototipo de obra o de configuración minimalista, ¿no? Con esa malla de cuadrados. Ya. He traído estos cartoons que a él le divirtieron mucho para mostrar ese lado que él siempre subraya del humor irreverente, del modo en que trata, porque en el fondo el icono de la ventanita de la cárcel es something very familiar to us. Es algo que a todos nos resulta muy familiar por las viñetas, por los cómics. Es un emblema que aparece en muchísimos de estos chistes sobre cárceles. Sí, la verdad es que me reí mucho cuando los encontraste. Ojalá los hubiera dibujado yo. Entonces, Peter crea dos iconos en 1981, a partir de 1981. El primero es la prisión. La prisión consiste en plantar en un cuadrado pintado con gotelé esta ventanita con barrotes. Pero hay un segundo icono que crea y que es distinto, que es la celda, cell en inglés, como la parte de arriba roja. Aquí tenemos los dos. Cuando suban a la exposición verán que prisiones y celdas siguen siendo dos protagonistas de su léxico, de su vocabulario pictórico, junto con los conductos. ¿Qué función tienen estos conductos que aparecen a principios de los 80 en tu obra? Bien, en los años 80 tenía la sensación de que estaba intentando expresar cómo han estructurado el espacio y la comunicación nuestra sociedad. Y pensé, bueno, estoy en casa solo, pero suena el teléfono, puedo ver la tele, tengo electricidad, agua corriente que llega a esta celda o a esta prisión. Y todo eso son formas de comunicación que llegan a través de infraestructuras públicas que nos conectan, pero sobre las que no tenemos ningún control. Así que me obsesioné con la idea de que los conductos de distintos tipos conectan esos espacios, compartimentos aislados, y que así es el espacio en nuestra sociedad. Se ha dicho muchas veces que Peter es un verdadero profeta de la era digital. Y también yo recuerdo que en la época del COVID y el post-COVID se habló de cómo sus ficciones, sus imágenes se estaban volviendo realidad de una forma muy literal, porque cada vez vivimos más aislados físicamente, en muchos sentidos, cada vez estamos más tiempo en nuestros cubículos y al mismo tiempo cada vez estamos más interconectados todo el tiempo, ¿no? Y sometidos a esas grandes estructuras de comunicación o corporativas en las cuales vivimos. Entonces, se le ha aclamado en muchos sitios como un profeta de la era digital. Otra interpretación un poco
cómica de sus conductos subterráneos puede ser los túneles de escape, de fuga. Estos son los túneles que construyeron, ¿se acuerdan ustedes de la Gran Evasión? Pues los 3 túneles, Tom, Dick and Harry y el túnel Harry, y looking at your painting. Mirando tu obra, me acordé de esta imagen de cómo intentaron escapar excavando estos túneles para escapar del campo de prisioneros. Pero háblanos un poco, por favor, porque hay 2 celdas en esta obra. Sí, bueno, al mismo tiempo me interesaba la estructura social, porque claramente hay una conexión psicológica también con toda la obra, aunque sea sutil. Y mi padre murió cuando yo tenía solo 3 años y aquí pensaba en la celda grande como mi madre, y yo soy la celda pequeña, y la blanca que está por debajo, bajo tierra, sería mi padre. Y en este comentario tuyo se explica la transición de esta obra a esta, como 2 momentos clave, como pasos cruciales, ¿no? Sí, estos son 2 espacios conectados entre sí, pero realmente no hay escapatoria, solamente es amarillo y negro. Y en ese momento me estaba interesando por cómo nuestra cultura se estaba volviendo tan hermética, tan autorreferencial, tan separada de la naturaleza, y en cierto modo Richard Prince fue uno de los primeros artistas que señaló eso. Él ya no hacía fotos del mundo, hacía fotos de fotos, como para decir que nuestra cultura y nuestro entorno es este medio de expresión, y esa estructura circular representa eso. Una cosa que a veces las pinturas de Peter evocan son los diagramas de flujo. Los diagramas de flujo que se plasman para regular nuestras comunicaciones o la organización corporativa. Y yo he traído varias imágenes que él nos puede explicar, porque él realmente ha coleccionado y ha creado diagramas de flujo y los ha expuesto en ocasiones. Ahí se ve, ahí también. Tell us a bit about this. Háblanos un poco de estos organigramas, de estos diagramas de flujo. ¿Cuál es la relación entre estos diagramas de flujo y tus propias obras? Bueno, descubrí que estos diagramas de flujo, y si vamos a la siguiente diapositiva, sobre todo el de la izquierda, que es la estructura de un algoritmo, y se me ocurrió que el espacio intelectual u organizativo de nuestra sociedad es igual que el espacio de las comunicaciones. Sobre todo con el desarrollo de la informática organizamos las cosas en estas celdas, y puedes ir a la izquierda o a la derecha, pero estos algoritmos también son el espacio de nuestra cultura intelectual. Y son los algoritmos que regulan nuestra vida. En la exposición que van a ver, es admirable cómo con un léxico muy limitado, con un léxico elemental, como es el de las prisiones, las celdas, los conductos, Peter es capaz de tantas variaciones, de tantas alteraciones. Y un momento que a mí me parece especialmente climático, en la segunda sala hay unos cuadros en los que la celda aparece rodeada de conductos, y de pronto nos encontramos un cuadro que rompe con las proporciones, que tiene distorsionadas las proporciones con este alargamiento. Why did that happen? ¿Cómo sucede eso? ¿Por qué de repente modificas ese vocabulario? Bueno, en primer lugar, en el 93 empecé a dibujar con el ordenador, y con eso pues pude renunciar a la geometría más sencilla, porque podía distorsionar muy fácilmente las cosas, ensanchándolas, alargándolas, engordándolas, y por lo tanto mi espacio se volvió mucho más elástico,
mucho más plástico. Y al mismo tiempo, para finales de los 90, los conductos habían empezado a ir por todas partes. Es la era de Internet, ¿no? Y de la red mundial. Y además de usar colores fluorescentes, empecé a utilizar también pintura metalizada y opalescente. No se ven en las fotos, pero en la exposición sí que podréis apreciar que hay distintos tipos de pintura en este cuadro. Es muchísimo más intenso la experiencia del cuadro en la sala que aquí. Esta reproducción es muy pálida. Peter ha sido el colorista más audaz, más experimental, más revolucionario a caballo entre el siglo XX y el siglo XXI, y lo es todavía. Y cuando se le pregunta por el color, es muy curioso porque hay grandes pintores del siglo XX que son los supuestos grandes estandartes del colorismo, como Matisse, por ejemplo, pero él habla más de Picasso y dice que para él el color, la intensidad del color de las pinturas de Picasso a comienzos de los años 30, 1930, 1931, 32, fue particularmente revelador. Isn't it so? ¿No es así que Picasso y sus colores fueron los más reveladores para ti? Sí, parece curioso en el siglo XXI que todavía estemos hablando de Matisse, de Picasso, pero mi primer maestro del color fue Matisse, cuyos colores siempre son armónicos, y luego después realmente empecé a obsesionarme por Picasso y su disonancia. Y en los años 30 estaba utilizando verdes y púrpuras y morados y colores casi psicodélicos, y eso me resultó muy inspirador. En la tercera sala de la exposición sucede algo muy interesante. ¿Qué sucede en esta tercera sala de la exposición con estas composiciones? Yes, what I Sí, lo que descubrí al ver 40 años de mis obras reunidos en la exposición es que hay muchos juegos y muchas estrategias en ellas. Entonces, aunque el vocabulario, la iconografía siga siendo la misma exactamente, según van pasando los años, en mi mente empiezo a jugar un poco con distintos elementos, y en este caso a la izquierda tenemos una obra vertical, y este era un periodo después del 11 de septiembre en el que yo me imaginaba cómo la pintura se volcaba, es decir, giraba 90 grados y luego 90 y también rotaba, y estas son dos versiones de la misma composición, con esas rotaciones. Y en este caso pasa algo parecido, ¿no? Sí, es lo mismo. Ya, o sea, las formas caen tumbadas, ¿no? I call Sí, la de la derecha lo llamo prisión muerta. Ya, a dead prison. Esta es la pintura de que les hablaba, que está en el hall y que es maravillosa, y que yo la veo como una vista de las ventanas, algunas iluminadas, otras apagadas, de una gran ciudad, probablemente Nueva York. Hay una cosa que me fascina, y es que algunas ventanas parecen más cerca, otras parecen más lejos, a pesar de mantener la integridad del plano pictórico. Él ha conseguido un efecto espacial muy dinámico, muy móvil, ¿no? yes, Sí, ha sido maravilloso trabajar con Guillermo esta semana, porque de hecho el apartamento donde yo me crié en Manhattan, lo único que veías cuando mirabas por la ventana eran otras ventanas. Y yo no había pensado cuando creé esta obra o esta semana, pero de hecho efectivamente probablemente esté enraizado en esa experiencia de la infancia. Es como una fantástica vista de Nueva York. Este es el cuadro de Javier López y Gaela López de la Serna que les mostraba. Hay un pintor que ha estado, que está un poco latente a veces en tus cosas, la relación con él. Quiero decir que Peter tuvo una excelente relación de amistad con Frank Stella.
Y yo creo que en unos sentidos, en unos aspectos, la obra de Peter desafía muchas cosas que Frank Stella había hecho, porque Peter comenzó un poco desafiando el minimalismo, pero después hay convergencias, hay afinidades. Y en particular, él destaca la serie Protractor de Frank Stella como algo que le interesó, que le fascinó, porque también Stella se fue liberando, ¿no?, de sus propios esquemas juveniles y fue introduciendo una visión más dinámica, más barroca, más libre. ¿Quieres comentar algo? Bueno, solamente un poquito. Él descubrió algo en estas obras que para mí era muy importante, porque aunque la obra está en un plano espacial único, yo quería que los colores se salieran o se retrocediesen hacia el fondo. Y él aquí combina colores fluorescentes con colores más tenues, con marrones, grises, y eso le da ese tremendo dinamismo espacial a la obra y ese resalte, y eso es algo que yo aprendí con esas obras. Hay una idea que está en Frank Stella y que está también en Peter, que es la del shaped canvas, la del cuadro que no tiene forma de cuadro simple, que se libera de sus límites. Cuando yo le digo que se ha liberado de la prisión, me dice, no, las prisiones están ahí y no se han... Pero las prisiones se han salido del marco del cuadrado tradicional que era el lienzo. Tal como él lo explica, es como si... Esto está en la última sala. De Fate Force a Blast Beat, lo que ha pasado es como si el fondo se hubiera encogido. El fondo de la pintura se ha encanijado. Y entonces los motivos que estaban sobre ese fondo, las prisiones, quedan suspendidos en el aire, ¿no? Quedan... Yes, Efectivamente. Y bueno, se trata, tú decías, de escapar de la cárcel, pero cuando se encoge el fondo, de hecho es la cárcel la que escapa del cuadro. La prisión ha escapado de la pintura, no la pintura ha escapado de la prisión. Hay otro caso, y este es precisamente el cuadro que han adquirido Blanca y Borja Thyssen-Bornemisza y que colgaremos en la colección permanente una vez que termine la exposición. Reunion, que se traduce por reencuentro, y que también se puede ver un poco como una manipulación o como una derivación de cuadros como Clemency. En estos cuadros no estás usando celdas, solo prisiones y algunos conductos, tampoco muchos, pero son muchas prisiones. Puedo pasar años sin pintar una prisión y luego años sin pintar una celda, y estas obras es otro paso en este juego, en esta evolución de mi lenguaje, porque en ambas obras hay una prisión suspendida en el aire, no está apoyada ya sobre el suelo y los conductos casi sujetan en el aire a la prisión, y es un ejemplo de cómo mi lenguaje sigue en evolución. Y en la última sala, y esta es ya la última diapositiva, hay otra manera de crear este tipo de shape canvas, de lienzo con forma, lienzo con contorno irregular, que es un poco por agregación de diferentes cuadros, como si se unieran, se apilaran diferentes cuadros que a veces son celdas o a veces son prisiones, ¿no? Y los conductos han desaparecido, ¿no? Sí, es la era inalámbrica. Efectivamente, está muy bien expresado. Bueno, algunos tienen más estabilidad tectónica, otros están más como flotando en el aire. Has dicho que empezaste a crear estas obras contra la gravedad cuando llegó Trump a la presidencia. Sí, casi como bloques que saltan por los aires. La idea de la inestabilidad, que era importante para mí en ese momento. Y también lo curioso es que como artista no puedes realmente escapar del lenguaje visual.
y ahora los conductos se convierten en el trasfondo de cada cárcel. Y según investigaba estas formas, me di cuenta de que sigue habiendo mallas o redes, pero que han cambiado y ya no están tan ordenadas. Con esto hemos llegado al final de las diapositivas. Ha sido un enorme placer trabajar contigo, tenerte cuidando de cada detalle en la exposición, respondiendo a nuestras preguntas. No sé si quieres añadir algo para nuestro público. Bueno, solamente dar las gracias a todos por estar aquí y dar las gracias a todo el mundo del museo porque ha sido una semana extraordinaria para mí y un proceso fantástico. Muchísimas gracias, Peter.